Buena tarde, noche para todos los asistentes a la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es martes 27 de junio de 2023. Nos reunimos aquí en esta tarde-noche con el fin de continuar en el desarrollo de los eventos académicos diarios de formar estadistas, comisión de estrategas y estrategas, comisión de estadistas. Para el día de hoy tenemos una reflexión muy somera, pero muy importante, para entender cómo se ha construido el liderazgo político en Colombia a partir del descubrimiento de América y cómo ese proceso ha venido influyendo en el comportamiento de las dirigencias políticas colombianas en cada una de las épocas de nuestra historia. Entonces, para tener la claridad, la precisión, acopiarle insumos a la sociología política colombiana, a la psicología política colombiana, a la ciencia política colombiana, estamos haciendo una revisión histórica de algunas etapas y con algunos puntos esenciales de esos desarrollos para tener la idea más clara acerca de cuáles son las diferentes etapas y cuáles han sido las características de cada una de esas etapas en el desarrollo político del país. Comencemos por mirar la situación en que se encontraba la península ibérica antes de venir aquí a Latinoamérica, la actual Latinoamérica, el Nuevo Mundo, como lo llamaron en su momento, cómo se encontraba la situación política, social, económica, cultural, financiera y geopolítica de la península ibérica. No se llamaba España en ese momento, la península ibérica. Entonces, desde la llegada de los ostrogodos, visigodos y godos a la península ibérica, principalmente de Alemania, amplia influencia del Vaticano, había varios reinos, la península, la actual nación española y actual nación portuguesa, y Andorra y otras pequeñas comunidades que forman la península ibérica. Había varios reinos de mayoría católica y todos influenciados o muy cercanos con la curia en el Vaticano, pero no estaban articulados en una sola nación, eran varias, y la preeminencia eran los ostrogodos, los godos. Sin embargo, al sur de la península ibérica tenían un problema grave, era que 7 siglos antes habían llegado los musulmanes y se han instalado en la región de Granada y alrededores. Y los reinos católicos venían en una guerra ya muy avanzada con los musulmanes, al punto que la caída de la ciudad de Granada, cuando el rey Boabdil lloró lágrimas de cocodrilo y que tienen toda una leyenda que las derramó en un vaso, que ha perdido los musulmanes el control del sur de España o de la antigua península ibérica. Lo guardan hoy en día los musulmanes como una necesidad de recuperar esa región a la que consideran que es parte de su entorno, de su emporio, de su historia, de lo que ellos deben dominar. Entonces, esa era la situación. La mayoría de los reinos eran católicos, estaban en guerra contra los musulmanes, pero no estaban unidos. El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón hizo que se volvieran más fuertes los reinos católicos porque se convirtieron en un imán y se fueron uniendo todos alrededor de los dos reyes más poderosos. Y otros eventos que ya veremos cómo van sumando aquí para llegar ahí. En esa guerra con los musulmanes se desgastó muchísimo el catolicismo, perdió mucha gente, eh,
la actual España mantuvo en guerra mucho tiempo y Europa estuvieron en muchas guerras y en esas guerras con los musulmanes se desgastaron bastante, pero también creció la fe católica y crecieron unos métodos que se utilizaron en Europa para someter a los agarenos, como le decían a los musulmanes, y que fueron traídos con la misma intensidad y con la misma hazaña contra los indígenas de aquí de este continente, porque se asumía que también eran igual de paganos o que eran un peligro para el crecimiento de la religión católica. Entonces ahí vemos un elemento muy fuerte que es el componente católico en la formación de nuestra identidad política y cultural. En paralelo, los reinos católicos, que eso eran varios, estaban en una disputa permanente con Portugal. Portugal se ha caracterizado porque había desarrollado más la industria tanto naviera como de investigación marítima, de cartografía, de comercio y de meterse hacia el occidente eh, con base en unos descubrimientos que ya habían hecho, bordeando o siguiendo la línea costera del actual continente africano. mm, Y entonces Portugal pues ejercía un control sobre el mar, pero los reinos católicos tenían el interés de buscar caminos, opciones, porque la guerra con los musulmanes, además de haberlos desgastado, no les permitía el comercio de las especies con el actual Medio Oriente y mucho menos con la India y con la China. Entonces, en esa serie de disputas había otro componente que era un afán de controlar territorio y minimizar a los propietarios del territorio que se conquistara. Y eso ocurría dentro de la misma Europa. Imagínense cómo sería si encontraran un nuevo mundo como efectivamente ocurrió. Al mismo tiempo, dentro del mar Mediterráneo, que era el mar donde se movía el mundo de la Edad Media y mucho tiempo antes, había un poderío muy fuerte de comerciantes y banqueros italianos. Las ciudades-estado, los estados pontificios, como los llamaron también algunos de esos, tenían su fortaleza en la banca y en el comercio. Y entonces, quien tuviera dinero, no importaba el abolengo, podía conseguirlo si se volvía en estas actividades. Por eso cuando Marx, unos siglos después, habla de los burgueses, se estaba refiriendo exactamente al mismo fenómeno. Personas que no tenían el origen de sangre fina, de sangre azul, que se autoatribuyen los reyes y los aristócratas y quienes creen que son aristócratas en este lado del planeta, eh, manejaban de esa manera la relación y si conseguían dinero, inmediatamente el dinero los convertía en personas con títulos nobiliarios y aristocráticos. Entonces es otro elemento que se va sumando a lo que nos va a formar nuestro concepto cultural, nuestra cultura política, nuestro ADN. Resulta que desde muchos siglos antes, cuando los griegos hicieron los primeros levantamientos topográficos y calcularon que la Tierra sí era efectivamente redonda, pero como no conocían que existía en el medio de los dos extremos el continente americano o el continente Nuevo Mundo, entonces había una teoría matemática, geográfica y científica, era que hacia el occidente no se podía navegar porque era un mar lleno de tinieblas. Era un mar donde los buques se desaparecían y como efectivamente se desaparecieron navíos que salieron a aventurar por las tormentas, por los huracanes, porque hay un mar que se llama el de los Sargazos, que es un sector amplio del Océano Atlántico que los grandes navegantes ya lo conocen muy bien y lo tienen ubicado, donde hay mucha planta que se forma y dificulta la navegación, más en ese tiempo que era con velas. Ahora con el poder que tienen las propelas de un buque de esos, pues, no es problema, pero en esa época sí era problema. Entonces era el mar de las tinieblas y se tenía la teoría
de que el agua se extendía hacia el occidente y en determinado momento caía a un precipicio y se desaparecía. Entonces había una serie de cábalas, de mitos, que también fueron llegando aquí. Entonces vamos sumando y vamos viendo dónde está nuestra cultura política y vemos que tiene unos orígenes, una raigambre muy fuerte en la Iglesia Católica, en la pugnacidad con los musulmanes que terminó en ponerse a la brava y con los judíos también, en disputas internas con Portugal que aspiraba también a quedarse con el control de los mares, en el poder de los comerciantes y los banqueros y el temor que había a ir a lo desconocido. Y eso parece que nos lo dejaron en el ADN. Pues por naturaleza el ser humano no es aventurero. Quisiera investigar, sí, pero es poco le gusta arriesgarse poco, a menos que esté absolutamente seguro. Y esa figura del mar de las tinieblas como que se nos quedó metida en el ADN, que efectivamente vamos a llegar a un sitio donde es el infierno, es la desaparición, mejor no vayamos por allá. ¿Qué otra característica había? En ese tiempo en Europa había varias líneas de linajes y de poder. Alemania, Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra y Francia marcaban la pauta por las ciencias exactas, por las matemáticas, por la ingeniería, por las construcciones mucho más abiertas hacia un mundo más abierto, más amplio, y además a la investigación tecnológica, sobre todo con el hierro, que comenzaba ya una tendencia a una nueva era industrial que efectivamente ocurrió en breve. Entonces, en España era al contrario, era un enfoque de tener muchos abogados, muchos letrados, de hablar muy bonito, de redactar muy bien, de saberse de memoria las 575 reglas o más que se inventaran para la oratoria, en que las mujeres todas supieran bailar muy bien, bailes de altura, claro, eh, recitar y ser buenas madres. Esa era más o menos como esa mentalidad que existía y desde luego muy católicas todas las familias. Pero no era una educación científica, sino más bien era como de mucho conocimiento humanístico y poco metido en la realidad de lo que necesitaba. Entonces, casi que la construcción, que es muy importante en España, o en la actual España, que es la península, dependía más como de la creatividad del vulgo. Y obvio, pues había ingenieros que la dirigían, pero era más de la creatividad del vulgo. Y muchos eran ingenieros venidos de allá de Alemania. Esa es una realidad. Entonces había una tendencia a sobreponer las artes, la facilidad de expresión, la redacción, la ortografía, el conocimiento de haberse leído 4 o 5 libros que eran famosos en la época, la oratoria, la reunión social, y esa era la mentalidad de la educación en la península. Y había una tendencia clasista que nos la dejaron, y la tenemos en Colombia, de que cada quien se cree un poquitico más que los otros en nivel social, económico, político y cultural. Y si nace por fortuna en cuna de oro, pues eso ya es considerar que él es un ser divino. Pues eso lo traemos de España. Y muchos de esos que se formaron esa mentalidad eran comerciantes que han sido pobres, pero que habían conseguido dinero a partir del comercio y de esa manera se han ubicado. Entonces vemos que la situación política que está ocurriendo en España, en la península mejor, nos va dando unos contextos de unas luchas internas que había porque el comercio cada vez era más fuerte y entonces quien más tuviera dinero más comerciaba y los productos se iban multiplicando y los países que se iban industrializando como Inglaterra, Francia, Alemania, tenían muy buena clientela en países como España y en países como Italia, porque Italia tuvo toda esa transformación y después de ser el gran imperio, terminó más o menos metida en el mismo negocio, pero con un sector muy amplio dedicado al comercio y la banca y a la navegación por el Mediterráneo.
Entonces eran los dueños del Mediterráneo en el sentido de que controlaban las flotas y la construcción de los buques y los astilleros, etcétera. Entonces aparece Cristóbal Colón, que es un italiano, es un comerciante, él no es un hombre letrado, pero es un hombre de visiones, que tiene ideas de cómo explorar el mar y les propone lo que otros no se han atrevido. Él se iba a meter al mar de las tinieblas y efectivamente se metió y eso es toda una hazaña de la historia. Lo que nace tiene muchos enemigos, tiene muchos críticos, pero también hay que reconocerle que se atrevió a dar un paso que otros no lo han dado y lo dio. Entonces, en resumen, estos 8 puntos nos darían como una visión muy general de cómo estaba España. Ahora miremos qué hicieron ellos en la conquista y la colonia y cómo nos fueron trazando la línea de pensamiento político. Entonces, la explotación de la tierra, de los recursos y la explotación del hombre, porque sí, venía España de vivir en Europa las famosas conquistas y era usual que quien ganaba una guerra o una conquista no solo se robaba lo que encontraba por delante, sino que convertía en esclavo al pueblo que dominaba. Y los que estaban aquí no les hicieron esa resistencia ni parecida a los españoles, pero entonces sacaron a relucir una cobardía materializada en evangelización y comenzaron a expoliar, a explotar, a maltratar y a depredar a esas etnias que eran aquí y a desaparecerles sus culturas completamente. No nos vamos a poner del lado de los que se vuelven americanistas y criollistas y defensores a ultranza, sino vamos a colocar las cosas como realmente ocurrieron, como se desataron. ¿Por qué? Porque es que en España no todos los que venían aquí de conquistadores, ni de señores, ni con nombramientos de titularidad en los cargos, tenían ese pedigrí ni ese nivel que ellos querían demostrar aquí. Lo que pasa es que los que estaban aquí para ellos eran seres inferiores. Entonces ellos ya venían, así fuera en España un pobre diablo, aquí venía ya convencido que tocaba decirle por título y no importaban sus antecedentes de hombres y mujeres, porque era una tierra tan rica, tan huérrima, que había que explotarla y sacarle todos los recursos. Y la excusa, la mejor excusa era la evangelización. Por eso el famoso dicho de la cruz y la espada. Naturalmente, y se le pregunta a una persona de formación muy católica extrema, va a decir todo lo contrario. Va a decir, no, no, es que eso lo que vino fue a civilizar a estos salvajes que han aquí, que no conocían la palabra de Dios y tocaba meterlo a la brava porque era que le jalaban a la brujería y cuando les trajeron a los africanos pasó peor. Bueno, explicaciones mil, pero lo cierto es que explotaron, expoliaron y metieron la religión a la brava. De una vez se estableció una diferencia social, o sea, los seres humanos somos especialistas en inventarnos cosas para generar divisiones, divergencias y alejarnos entre nosotros mismos. No importa que tengamos los mismos orígenes y que hayamos pasado por las mismas dificultades, son como mecanismos de defensa que tiene el ser humano o de autodefensa que se inventa. Entonces les dio por inventarse otra cosa en España. Era que el que naciera aquí en América, o si no fuera un ser humano, podía ser hijo inclusive de 2 españoles o de 2 peninsulares, porque todavía no se llamaba España, tiene un proceso. Pero bueno, digamos que españoles. Esa diferencia social se marcaba, era que no podían ocupar cargos públicos, porque era que eran nacidos aquí. Y eso duró mucho tiempo y es una de las causas de la guerra de la independencia. Y eso nos quedó en el ADN. Entonces, una persona que sea del pueblo, como se dice, no puede subir a ocupar un cargo de X o Y nivel, porque es que no tiene la clase social, le falta casta. Eso lo traemos de allá, esa diferencia social por nacimiento. Porque los españoles nos vendieron la idea que eran de mejor eh, clase humana, que quizás tenían como mejor piel y mejor sangre y quién sabe qué más cosas, los que han nacido en España. No importa que en España hubieran nacido en un lupanar, eran nacidos en España. En cambio, los otros han nacido aquí, donde todos estos indios que no merecían nada.
Bueno, la conquista y la colonia se caracterizó porque hubo dos elementos muy marcados. Uno era que como España entró en una cantidad de guerras, tanto internas como externas allá, tuvo que incrementar los impuestos a los súbditos, que así nos llamaban a nuestros antecesores, los súbditos de la corona. Entonces había que clavarles impuestos por todo, y por todo era por todo, y eso pues generó mil problemas. Y lo otro que nos quedó es la corrupción tan tenaz que se inventaron. Entonces uno de los casos más comunes es que la corona española se cerró a la banda, que nadie podía comerciar con Inglaterra, ni con Francia, ni con Holanda, ni con nadie más, sino solamente con la corona española. Y cuando se unieron con la corona de Alemania, pues también con ella, pero bajo unos controles muy estrictos. Entonces relatan en algunas crónicas, y hay documentos muy serios, que en Cartagena, cuando llegaban los cargamentos de productos, estaban los inspectores de las aduanas verificando, y entonces entraba lo legal y lo ilegal. Entonces, por lo legal había que pagar los impuestos de una vez, pero por lo ilegal entonces le pagaban a la coima al funcionario. Cualquier parecido a lo que nos pasa ahora es pura coincidencia. Y esos españoles eran los de nueva familia, que eran los que ocupaban los cargos, los que han nacido en España, los que tenían calidad social. Entonces eso fue generando dentro de los que nacieron aquí un odio, porque fuera de que los que estaban aquí eran los que producían la riqueza, los que hacían que la tierra floreciera, los otros llegaban solamente a mandar. Además, entonces robaban en narices de ellos. ¿Y cuál es la diferencia que lo que hay entre la corrupción de hoy en día y la de tiempo? Pues ninguna, porque los dirigentes nuestros hacen exactamente lo mismo. Ya se subieron en un curubito, les dieron un cargo público y entonces a robar se dijo que para eso está el pueblo que paga. Bueno, lo otro es que la corona española, ansiosa de recoger más tributos, no solo para las guerras internas de allá y externas que tenían, sino también para mantener su corrupción y su boato y sus bacanales y todo lo que hacían allá. Entonces comenzaron a vender títulos nobiliarios y hubo varios que fueron marqueses, que fueron condes, no tanto en Colombia, en el Perú hubo más, México también, pero pagaban por eso. Y esos títulos nobiliarios eran adquiridos era de maneras poco claras, con componendas, y eso hace que incida en la mentalidad de nuestra herencia política, lo que llevamos en el ADN, de siempre buscarle la trampita, el contacto, la palanca, dicen. Bueno, otro aspecto que nos fue formando esa identidad cultural política fue la catequesis educativa e inquisición. Entonces la Iglesia Católica se fue apropiando de no solo la evangelización, sino digamos la educación en conjunto, en contexto, cómo orientar al pueblo en su comportamiento. No es malo, la Iglesia Católica educa, que tiene unos principios muy claros y de hecho nosotros somos católicos. El punto es que lo convirtieron fue prácticamente en un negocio y entonces eso obligó que en un momento de la colonia expulsaran de aquí a los jesuitas, que eran los más negociantes de todos. No es que los otros no fueran negociantes, también se apropiaron de universidades, de colegios, de templos, y prueba de eso es que durante la guerra de la independencia de la primera parte de la República, o gran parte de la República, hubo muchos problemas por eso, por las propiedades de la iglesia, y sigue siendo un debate de que si pagan o no pagan impuestos. Y entonces ellos trajeron un sistema de inquisición como el que ha tenido Torquemada, que resultó bastante grave. Cartagena, por ejemplo, donde había mucho negro africano y lo sometieron a muchos tormentos por no, o por hacer sus comportamientos de lo que traían en su ADN. Es que ellos eran africanos y ellos estaban acostumbrados a rezarle a los espíritus y a hacer un poco de cosas raras, y el sistema de los sepelios que ellos tenían para sus familiares fallecidos era completamente distinto al europeo y en particular al español cristiano. Pero hay que sumarle otra cosa, es que los españoles han venido aquí a expoliar, evangelizar y explotar, y a esos los han traído ahora como esclavos, o sea, lo estaban desconociendo como seres humanos. Pues esa Inquisición se encargó de aplicar la mano dura y aumentó los problemas que
como lo hemos visto ya en geopolítica y lo conocemos, un problema que sucede lo único que hace es acumular nuevos problemas. Y luego con el paso del tiempo salen a flote y ahora están saliendo a flote con todos esos temas de las etnias y las negritudes, porque encontrarán siempre asiento en lo que han traído en una cultura tradicional y en una realidad que no se puede ocultar. ¿Cómo hacer para ocultarle a los afrodescendientes de todo el continente, desde Estados Unidos hasta el sur, que fueron sometidos a todas esas barbaridades y es que están hasta documentadas? Entonces, esa catequesis educativa e inquisición incidió en sectores que ya se consideraban con derecho divino y como los españoles le han vendido la idea al conglomerado de que había unos que eran superiores a otros por nacimiento, pues eso queda metido en la cabeza. Eso es como si la mamá le dice al niño desde chiquito que el papá es la peor porquería que hay. Esa persona llegará hasta el final de sus días convencido que el papá es la peor porquería que hay en el mundo, sea cierto o no sea cierto. Entonces aquí, si les vendieron la idea de que era que por el solo hecho de nacer en América, y eran inferiores a los otros, y los otros llegaban con unos títulos y un lenguaje todo elaborado y con unos refinamientos traídos de los cabellos, eso va generando dificultades. Pero es que a eso se le suma que en Europa, con los productos que traían, también llegaban de contrabando libros, y que dentro de la misma Iglesia Católica había cismas, y que en los seminarios, que era donde más se formaba la gente, bien, como decían en ese tiempo, la gente de bien, la gente de mejor familia, se iban formando ideas contrarias. Y entonces muchos de esos jóvenes que salían de las haciendas o de las minas, donde sus padres eran los dueños de todo el poder económico, y entraban en contacto con los libros y conocían lo que pensaba Rousseau, pensaba Montesquieu, pensaba cualquiera de los filósofos del siglo XVIII, de la época del enciclopedismo ilustrado, etcétera, pues entraban en choque. Y ahí nace ese resentimiento por la diferencia nacional, la diferencia social de nacimiento y por el conocimiento que le llega en los libros. Y entonces nuestra política se va formando en una especie de élites, cada uno defendiendo sus propios intereses, mandó los intereses de un conglomerado, que no hay una identidad, que es lo que la fundación siempre pretende promover como el partido. Y es lo que además nos siguen vendiendo, ¿no? Aquí en la fundación se insiste, es que somos colombianos, como así el cuento de que etnitudes, que etnias, perdón, y negritudes y divididos, pero es que eso viene desde esa época y tiene un componente profundo que todavía se requiere trabajarle mucho para darle la vuelta. Entonces todo lo que llegaba de Europa del progreso entraba por los libros y de manera clandestina, no entraba abiertamente, era clandestinamente. Entonces se van generando una serie de pensamientos políticos que van haciendo ebullición. Pero hay un problema más complejísimo que casi no se le ha dado importancia, pero todos tuvimos una tatarabuela que fue tatara inquieta. Y resulta que muchos de los españoles, como tenían hasta el derecho de pernada, era un derecho, entonces embarazaban a todas las jóvenes, las violaban, las engañaban, y nacieron muchos de nuestros tataratátaras, y de ahí venimos casi todos, de todo ese mestizaje. Y no solo lo hacían los españoles, porque aquí también llegaron franceses que, como eran de ojos azules y miraban bonito, con mayor razón hicieron lo mismo. Y otros, italianos. Por eso es que en una familia nuestra es tan común encontrar una persona de color trigueño, la piel, ojos oscuros, y de pronto aparece un mono, ojos claros o una mona. Y tiene esos sí los mismos rasgos y el mismo ADN, pero es mona, porque traemos todo eso de los tataratátaras. Entonces esos hijos bastardes del mestizaje entraron todavía en más contradicción, porque como eran franceses, eran italianos, ingleses, y con la guerra de la independencia que vino tanto vándalo aquí a luchar, porque las guerras siempre atraen vándalos, y todos fueron dejando su semillita, además de los conquistadores que también venían, la peor plaga de Europa vino entre los conquistadores, eso se unió, parecía el pacto histórico, eso venía gente de entre los conquistadores. Entonces,
esos hijos bastardos del mestizaje también comenzaron a buscar su espacio, pero como no lo tenían, porque tenían un problema, no eran nacidos en España, no eran hijos de españoles, españoles entre comillas legítimos, sino eran ilegítimos. Entonces eran los hijos ilegítimos, como se llamaron, y eso persiste hasta el día de hoy en nuestra cultura. Entonces miren ustedes todo lo que influye los rasgos culturales que se le van dando a los pueblos para llegar a donde estamos y dónde están nuestros problemas. Por eso, para resolver esos problemas se requiere tener mucha cabeza fría y mucho conocimiento y mucho análisis. Y quizás el punto más álgido, más caliente de todo este entorno, de todo este enredo, es la rebelión comunera, por la cantidad de impuestos que estaban poniendo para sostener la Armada de Barlovento y para sostener la Armada Española en las guerras, y porque además el poder corrompe. Y entonces los reyes de España y toda su corte, porque es que el problema no, es solamente no son solamente los mandatarios, es el círculo que se forma alrededor de ellos, que le hace sombra a todo lo que pretenda llegar directamente donde el mandatario. Se les fue la mano pidiendo impuestos y ocurrió la rebelión comunera, que no la vamos a detallar aquí porque eso es largo de analizar y explicar, pero es una sumatoria más que le nace a todo el problema. Entonces miremos los problemas que hay. Unos que creen que tienen origen, que son, según ellos, legítimos porque nacieron en un hogar de dos españoles, como si hubiera personas ilegítimas. Otros que son hijos de españoles, que son los hijos del patrón, del dueño de la finca, pero que embarazó o a la mestiza, que era hija de un español, o a la indígena o a la hija del indígena, o a la hija del negro o a la hija de la negra, o al hijo del italiano que llegó como un pobre diablo aquí y terminó mal, etc. Entonces, eso ya es otro nivel, otro problema. Y a esto se le suma que a los artesanos, que son casi toda esa masa de bastardos que nacieron, por desgracia, sí, o que vinieron y empobrecieron porque entre los españoles o entre los europeos que llegaron aquí también había borrachines y gente irresponsable y eran expertos en jugar a las cartas y perder el dinero y los gallos y todas las cosas y terminaban mal y entonces las familias terminaban también muy mal porque no estaba ni Petro ni el pacto histórico que les daba los 500.000 pesos mensuales, ni Uribe los metía a familias en acción. Entonces, esa gente terminaba aprendiendo los oficios que era como lo máximo a lo que aspiraba una persona de esas. El oficio, aprender un oficio. Y entonces eran carpinteros, sastres, modistas, bueno, todo lo que son los oficios varios. Y ellos pues comenzaron por tratar de organizarse, o los organizaban para que trabajaran, pero los impuestos eran tan agobiantes que esa es una de las causas de la rebelión comunera. Entonces vemos que a esas condiciones que había en España se le suman las condiciones que ellos crearon aquí contra unas etnias que tenían su forma cultural y lo que hicieron fue explotarlas, expoliarlas y evangelizarlas, establecerles unas diferencias sociales que se fueron inventando en la medida que pasaban los años, incrementar impuestos y fomentar la corrupción, establecer unos dudosos títulos nobiliarios, y de eso todavía vivimos muchísimos, una catequesis educativa y una inquisición despiadada, un reflejo progresivo de lo que estaba pasando en Europa, metiéndose por debajo de la mesa entre la educación y generando una especie de personas rebeldes que no compartían todo esto, pero que tenían su abolengo y no querían perderlo, y eso se mantiene durante la República. Unos hijos bastardos del mestizaje que no tenían la culpa de haber nacido, pero ya los consideraban ilegítimos y estaban ya destinados a hacer lo peor de lo peor, simplemente por su origen y su pobreza. Y una rebelión comunera que articula en cierta forma algunos de esos aspectos. Entonces, si miramos en el contexto lo que nos pasó en la colonia, entenderíamos mejor lo que nos pasa ahora y podríamos buscarle caminos de solución diferentes, o a la fuerza, que no es muy conveniente, ni tampoco a la laxitud y que cada quien haga lo que quiera. Esto está por construirse, es una nación muy nueva que tiene unos componentes complejísimos. Y llega la independencia.
Entonces tenemos un choque de intereses de poder, porque resulta que ya no hay cama para tanta gente y ha crecido tanto el Estado, tal su conjunto, que la corona española se vio obligada a ceder en ciertos casos de que las reales audiencias nombren a personas a que ejerzan cargos públicos sin que sean nacidos en España, por obvias razones, porque es que no tienen tanta gente, las universidades de allá tampoco tienen capacidad de producir tantos doctores, ni mucho menos las guerras les van a permitir que todo el mundo esté en las dos partes a la vez, en la guerra y desarrollándose. Entonces ocurren todos esos choques de intereses de poder porque ya tienen que nombrar aquí a funcionarios de la corona que son nacidos acá y esos ya creen que son de mejor familia que los que no están. Entonces vienen los choques entre ellos. Vienen los choques con la Iglesia Católica que no quiere perder un solo centavo porque la Iglesia Católica mantiene su avaricia desde siempre para enriquecer allá el torno, el Papa, con oro, con joyas, con esmeraldas, con mucho dinero, con un banco que tiene más poder que los demás bancos italianos, con una dependencia de la corona, de las coronas católicas, para poderle echar la bendición y perdonarles todos los pecados a cambio de plata, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, las potencias influyen, sobre todo Inglaterra, que tiene una relación muy disímil con España debido a las guerras napoleónicas y a las guerras que estuvo inmersa Inglaterra en Europa, que cada una tiene una connotación diferente. Y van influyendo y de Francia llegan muchas ideas revolucionarias. ¿Por qué? Porque hubo 3 revoluciones que marcaron el escenario aquí. La número 1, pues obviamente la revolución de las colonias del norte de América. La número 2, la Revolución Francesa, es el referente para todo Occidente. Y la número 3, la revolución de los negros en Haití, que tuvieron que ver mucho con nuestra independencia. Entonces, sumémosle elementos y vemos que es que, aunque parezca que 300 años son muchos de dominación peninsular sobre el continente, también miremos desde otro contexto que el desarrollo sociopolítico y geopolítico del planeta fue demasiado rápido, fue demasiado acelerado y es más o menos la comparación que se hace pasar de la mula al avión. Se pasó de un sistema casi feudal, de un sistema muy de monasterio, de una negación de la ciencia prácticamente en los monasterios, a una revolución en todos los sentidos, industrial, cultural, ideológica, en Europa y en América. Y estas colonias que habían padecido una acción depredadora, expoliadora, explotadora y evangelizadora, de la noche a la mañana se ven inmersas en definir su propio destino en medio de todos esos avatares y características que acabamos de ver, con unas diferencias sociales, con unas intenciones de clase, con la esclavitud todavía viva, con la explotación del hombre por el hombre. Entonces, si somos benévolos con las críticas a España, podríamos decir que lo que ocurrió aquí fue una mutación, una transformación de las sociedades en lo más esencial, que es el cambio hacia la democracia y hacia un capitalismo mucho más organizado que al de los mercaderes y los burgueses y al de los comerciantes y los banqueros que habían dominado Europa por varios siglos después del Imperio Romano, que ese hallazgo de América nos trae una cantidad de elementos para reflexionar en torno a nuestro destino con base en nuestro pasado. Y quizás si estudiáramos más esos aspectos en todos los espacios de la vida social, política, cultural y educativa de Colombia, tal vez tendríamos una sociedad mucho más empoderada y con una visión más de conjunto y no de todos esos odios e intrigas
porque es que cada odio y cada intriga que vemos, o cada inquina, tiene un origen en unos puntos muy específicos como los que acabamos de ver, y en otros, hay más cosas. En la independencia también hay una incidencia grande de la iglesia que no quiere perder, y la iglesia todavía no quiere perder el ingreso, porque es que, así como se dice para una entidad como McDonald's, es que tener tantos puntos en Bogotá o en Barranquilla o en Cali, Medellín, etcétera, es muy rentable porque el potencial de ingresos es alto. Pues para la Iglesia Católica también es lo mismo, no nos engañemos. Tener parroquias activas y muy eh, dinámicas hace que se muevan recursos por los que se recogen en limosnas, por lo que se paga con diezmos, por lo que se paga con las actividades que hace la iglesia permanentemente de bautismos y matrimonios, etcétera. Todo eso es importante para la iglesia y lo que son sus propiedades de entes educativos y entes culturales. Entonces, la iglesia católica no quiere perder ese camino y hay tendencias dentro de la iglesia por la misma razón de lo que explicábamos de los libros que llegan clandestinamente a los seminarios y se convierten como en las Biblias revolucionarias de los demás o de los estudiantes. Unos manteniendo esa idea estrictamente apegada a la tradición y otros tratando de formar unas mentalidades de cambio frente a todas esas estructuras que no las iban a cambiar de la noche a la mañana. Por eso nos parece que quien diga que tiene la solución, el as bajo la manga para cambiar a Colombia, está especulando, está hablando mucho, porque es que son muchos los factores y hay que comenzar por unificar, que es la parte más compleja de la educación y sobre todo desideologizarla, porque de remate llegaron los comunistas a meterle veneno a eso y a sembrarle el odio de clases y esa es un campo en el cual han encontrado mucho terreno abonado. La imprenta como tal se volvió en el elemento fundamental, así como hoy en día es el Internet y las redes sociales con los cuales nos comunicamos al instante con cualquier parte del mundo, pues en ese tiempo eran los libros, los periódicos y las cartas. El correo es fundamental. No más en la guerra de la independencia se ha hablado muchísimo de todo que hizo Bolívar, que hizo Santander, que hizo Sucre, que hizo Anzoátegui, y eso es cierto, hicieron muchas cosas, pero no se le da mucha importancia al rol que cumplieron los correos, tanto el contexto y el componente del correo, como los seres humanos que servían de, como dicen los gringos, de mailmen, o sea, las personas que transportaron toda esa correspondencia de un lado a otro, porque fueron las que facilitaron la unidad de pensamiento y la unidad de criterios para hacer la revolución de la guerra de la independencia. De igual manera, los libros, con sus contenidos, con sus mensajes, con su visión de un mundo ya repartido en poderes, no un soberano que tenía todo el poder, sino distribuido en tres ramas del poder público, eh, hablando de justicia, hablando de crecimiento espiritual del ser humano, y los periódicos que ya van tomando posiciones editoriales frente a lo que es el sistema monárquico y el nuevo sistema tiene una influencia grande. Sin duda, el libertador Simón Bolívar, que logró mover la guerra de la independencia en los 6 países, 5 países que libertó y 6 con Panamá, tuvo gran influencia o gran facilidad con todos los documentos que le llegaban, las cartas, los periódicos, y por eso él, estando metido en la selva más profunda, en la zona de la montaña más profunda, podía opinar de lo que pasaba en Europa porque lo estaba leyendo en los periódicos que le llegaban, porque le estaba leyendo en los libros, en las cartas que le llegaban y mantenía una comunicación muy fluida. Igual que él, pues los demás eh, próceres de la independencia. Entonces ese poder de los libros y de los periódicos es muy importante en la política de ese momento. Hoy lo son las redes sociales, que son los mensajes, pero desafortunadamente los estamos malgastando. Mucho reenvío de refritos y mucho documento
que no tiene profundidad en lugar de estar utilizando esas redes permanentemente para mensajes de fondo y de contenido. Otra cosa que se formó es que en medio de todo ese enredo en Europa habían nacido las sociedades secretas que formaban una especie de logias de personas que se consideraban de mejor familia. O sea, así como los aristócratas se consideraban de mejor familia por nacimiento y vendieron esa idea a otros sectores sociales, los dueños del capital también creyeron que lo podían hacer y que podían comprar todos esos títulos y pagarle a la iglesia dispensas para que les perdonara sus pecadillos. Entonces, de esa manera se fortalecieron esas sociedades secretas que aquí los llamaron los masones y en Europa también. Y ahí, bueno, se llamaban masones en alguna manera, pero ya después se volvió ridículo. Tanto que el propio Libertador en su disertación que hace en Bucaramanga dice que eso ya rayan en lo ridículo viéndolos hacer morisquetas y se convierten en conspiradores. Y de eso hicieron parte todos y todos son todos los grandes prohombres de nuestra independencia. Porque era lo que estaba de moda. Y todos se reunían en secreto y terminaron fue en los famosos chocolates santafereños o bumangueses o caleños, reunidos a conspirar a ver cómo se tiraban al que estaba de gobernante. Y vemos que eso se mantiene hoy en día cada vez que se reúnen los dirigentes políticos en sus famosos desayunos y almuerzos y reuniones especiales, no están pensando en cómo traducir lo mejor de cada evento en una solución al problema, sino cómo ponerle trabas al que esté en el ejercicio del poder. Y el que esté en el ejercicio del poder tampoco se preocupa mucho por cómo mejorar las cosas, sino más bien cómo contrarrestar a esos o cómo hacerle la triquiñuela también desde el poder. Por eso, cuando ocurre la conspiración septembrina en Bogotá, el primer decreto que produce el señor Simón Bolívar es ordenar la disolución de todas las sociedades secretas. Pero eso se quedó en un decreto porque murió el Libertador y vinieron otros gobernantes y siguió. Y hasta el día de hoy todavía hay gente de esa que hace morisqueta y se reúne aquí y se saludan como si hubieran unos grados militares y un poco de cosas que ya rayan en lo ridículo, pero están convencidos de que ellos son el poder detrás de la sombra. Y en la independencia se comenzó a tratar de resolver, vamos a decir que lo resolvieron, la titularidad de la tierra, porque la corona española daba unos títulos a quien decía, es que voy a explotar los llanos orientales. Y decían, bueno, entonces, desde el río tal en adelante hacia el oriente, todavía no está asignado, eso tiene una titularidad suya, le daban un título y ese se iba para allá y explotaba y llevaba a personas de esa bastardía, de esos que no tenían el origen divino, ni que tenían la intriga, la capacidad de intriga ante la corona para que le dieran esos títulos y sometían a los demás, y ahí tenemos el origen de los problemas actuales de la guerrilla y de la violencia. Entonces, como el tiempo nos apremia, mi coronel Alarcón, le pido el favor es que nos tome ya las preguntas porque no alcanzamos a contestarlas, que las dejen y pues me toca desconectarme y agradecerles a todos por su asistencia, invitarlos a que a las 7 sintonicen CNN, donde estaremos analizando el tema de la pelea de Putin y Prigozhin. Pues, entonces, mi coronel, le pido el favor de eso, yo me salgo, lo dejo de moderador. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, quienes